Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy de un tema que tiene que ver con la época que estamos viviendo en el año, los días de Bein HaMetzarim, las semanas entre el 17 de Tammuz y el 9 de Av, la destrucción del segundo templo, del Beit HaMikdash, del templo de Jerusalén. Y el mensaje lo vamos a tratar de tomar de una de las historias que tenemos en las parashiot que leemos esta semana, Matot y Masei. Es una historia en la parashá de Matot puntualmente que ya se viene analizando hace varias semanas. Es la guerra, se podría decir, más larga, detallada en el Humash, con varios capítulos y varias partes. Es la guerra contra el pueblo de Midian. Balak era el rey del pueblo de Moab. Moab era un pueblo que se encontraba en un territorio que el pueblo de Israel pasó a través de su territorio para conquistar nuestra tierra. Y Balak, el rey de ellos, tenía miedo del pueblo de Israel. Y decide enviar a Bilam, que era el profeta equivalente a Moshe, pero del otro lado, para maldecir a Am Israel. Cuando Bilam se acerca, es conocida la historia, que en vez de decir maldiciones, Bilam dice brajot, dice bendiciones, y aconseja a Balak, le dice, mira, con las maldiciones y las bendiciones no nos salió bien, lo que sí podemos probar es que vos mandes mujeres que tienten a los hombres a estar con ellas, y así las mujeres lleven a los hombres a hacer idolatría. Y efectivamente pasa eso, y mucha gente cae en esa tentación, y mucha gente muere por una epidemia que Hashem manda. El pueblo de Moab con el pueblo de Midian, que ahora vamos a explicar quién era y dónde se encontraba este pueblo, alían fuerzas y mandan a sus mujeres, hasta que Pinhas, es conocida la historia, que toma una lanza y ejecuta a uno de los líderes del pueblo de Israel, al líder de la tribu de Shimón, que estaba teniendo relaciones en público con una mujer midianita, y ahí termina la epidemia. En esta para allá, Hashem le dice a Moshe, andá y vengate contra el pueblo de Midian. Que el pueblo de Midian dijimos que alió fuerzas con Moab para mandar mujeres para atentar al pueblo de Israel. Andá y vengate contra ellos. Tiene que ser una guerra de venganza. Y la guerra no es como cualquier guerra. El Midrash nos cuenta que en esta guerra la tribu de Leví, que sabemos, el Rambam nos cuenta y en distintos lugares se habla, que la tribu de Leví no participaba de las guerras, al ser que estaban dedicados al Mishkan y estaban dedicados a servir a Dios, no eran partícipes de todas las guerras del pueblo de Israel. Sin embargo, en la guerra contra Midian, la tribu de Leví sí forma parte. 1000 personas de cada tribu van liderados por Pinhas a atacar al pueblo de Midian, y al final logramos ganar y eliminar a este pueblo. Lo interesante es que algo de especial esta guerra tiene, por 3 motivos. Número 1, como dijimos recién, era una venganza. Era una venganza en contra de Midian. Contra el pueblo de Moab no nos vengamos, que aparte de mandar a sus mujeres, mandaron también a maldecirnos. Contra Mitzrayim, que nos subyugaron un montón de años, no nos vengamos. Contra los pueblos de las guerras que fuimos a conquistar la tierra de Israel, fue una guerra de conquista. Sin embargo, acá hablamos de una venganza. Vamos a vengarnos. ¿Y contra quién? Contra el pueblo de Midian. Que mandaron a sus mujeres, fue algo malo, pero ¿por qué tiene que haber una venganza en contra de Midian? ¿Qué tiene de malo el pueblo de Midian? ¿Qué tiene de especial? Hasta tal punto que, como dijimos recién, el pueblo de Leví, la tribu de Leví, era parte de esta guerra. No era una guerra simple, había que mandar a cada tribu a que luche esta guerra. Y lo más especial, el detalle que sería el broche para estas preguntas, es que cuando Hashem le dice a Moshe que Moshe ordene mandar a la guerra contra Midian, le dice, y después de esto vos te vas a juntar con el pueblo y te vas a terminar de despedir, y ahí terminó tu historia. O sea que la guerra contra Midian es algo que cierra la vida de Moshe. Sería como la última misión. Sería el último trabajo que Moshe tiene que hacer, el último objetivo. Y sin refinar esto, sin lograr esto, Moshe no se puede ir. O sea que hay algo especial dentro de esta guerra que completa el Shlihut de Moshe en su mundo. Completa la misión de Moshe estando en el mundo. Y la pregunta es, ¿qué es esto? ¿Qué hay detrás de todas estas ideas? Entonces, para poner en contexto, ¿dónde estaba Midian? Geográficamente, Midian se encontraba al este de lo que hoy es la tierra de Israel y al sur. Si hoy vemos un mapa de Israel, tenemos a Eilat. Abajo de Eilat a la derecha estaba el pueblo de Midian. Teóricamente nunca deberíamos habernos encontrado con el pueblo de Midian en nuestra historia en el desierto.
no era una tierra que teníamos que conquistar, tampoco era una tierra que teníamos que pasar a través de ellos. O sea que originalmente Midian era un pueblo que estaba, sabemos que Yitro venía de Midian, la esposa de Moshe era de ahí, pero más que eso no teníamos que haber tenido relación con ellos. Sin embargo, Midian elige hacer algo malo en contra del pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Qué era lo que les molestaba tanto? Entonces acá se encuentra lo que tanto le molestó a Hashem, que mandó a Moshe a vengarse en contra de los Midianim. Existe el concepto que la Gemara y el Talmud nombra como sinat hinam, el odio gratuito. ¿Qué es el odio gratuito? Puede haber una persona que me lastima, me molesta, me insulta, habla mal de mí, y eso me despierta odio, me despierta bronca dentro mío. Esa bronca y ese odio, si bien no es un sentimiento positivo y hay que tratar de eliminarlo, viene por un motivo. Yo odio a esta persona, yo tengo bronca contra esta persona porque me hizo algo malo. Entonces, como tiene un motivo, la forma de corregir este odio, la forma de corregir esta bronca, es muy simple. Voy a ir al motivo, voy a tratar de anular el motivo. Intelectualmente tengo cómo corregirlo. En cambio, cuando yo odio a una persona y no entiendo por qué, simplemente me molesta su presencia, me molesta que sea mejor que yo, me molesta que llame más la atención que yo, me molesta que sea más exitoso, y no busco, no hay un motivo específico por el cual me molesta la otra persona, me molesta su presencia, punto. Eso es lo que se llama odio gratuito, eso es lo que se llama sinat hinam. Me molesta la presencia de la otra persona, no hay ningún motivo, no hay ninguna lógica, no hay ninguna causa, simplemente es una molestia interna que yo tengo con el otro. A Midian le pasó exactamente lo mismo. Midian no tenía por qué lidiar con nosotros. No íbamos a pasar a través de su tierra, como dijimos, no íbamos a luchar contra ellos, no íbamos a guerrear. Sin embargo, había un pueblo que estaba llamando la atención, había un pueblo que estaba siendo fuerte, había un pueblo que venía con milagros. Y Midian decide, me molesta, voy a ir a luchar contra ellos. ¿Por qué? No tengo ningún motivo, no me cambia, pero tengo que ir a luchar contra ellos. De hecho, la palabra Midian en hebreo viene de la palabra Madón, que es guerra, es una lucha. Porque eso es exactamente lo que representa Midian, el odio gratuito. Y la forma de luchar contra el odio gratuito es anulándolo por completo. Es sin la lógica, es sin el entendimiento. Si yo, por ejemplo, tengo enojo, y es una cualidad que me cuesta refinar dentro mío el enojo, entonces la forma, el trabajo, el proceso para anular ese enojo es intelectualmente. El enojo viene porque yo no percibo al 100% que Hashem maneja cada cosa que va pasando en mi vida. Entonces cuando de repente hay algo que me molesta, me voy a enojar. La forma de corregir eso es meditando y pensando que todo lo que va pasando cumple con el propósito de mi vida y que Hashem maneja cada situación. Y cuando yo realmente viva el mensaje y que Hashem maneja cada situación, es muy probable que me deje de enojar. Porque cuando hay algo que me molesta, Hashem me lo mandó. Cuando yo, por ejemplo, tengo miedo, si trabajo con mi bitajón, trabajo con mi seguridad y que todo lo que Hashem manda es para bien, entonces de a poquito voy a ir corriendo ese miedo de lado. Pero el odio gratuito, no hay un trabajo intelectual, no hay una meditación que yo puedo hacer para anular el odio gratuito. Porque es gratuito, no viene por nada, no viene por ningún motivo, por ninguna lógica. La única forma de luchar en contra de eso es anulándolo, guerreando, una venganza, una lucha. Y todos tenemos que ir en contra de ese odio gratuito. También la tribu de Leví, que la tribu de Leví representa los que servían a Hashem. Justamente como es tener una guerra de conquistar un territorio, o como es tener una guerra con un propósito específico, sino que era simplemente una venganza. En el nombre de Hashem, la tribu de Leví también tenía que ser parte, porque la tribu de Leví tenía que salir a luchar por Hashem contra Midian. Y lo interesante es que, como dijimos recién, este era el último trabajo de Moshe, esta era la última misión de Moshe. Moshe era una persona que unía a todo el pueblo de Israel. Moshe era una persona que podía ver que su humildad, sabemos que Moshe era la persona más humilde en la tierra de Israel, sin embargo era un líder grande. Moshe estaba completamente anulado a Hashem. Y cuando uno conoce a Hashem, cuando uno conoce la divinidad a los ojos de Dios, cuando él mira cada detalle dentro de la creación, se genera una armonía perfecta entre todos los detalles. Lo mismo en las personas. Am Israel, el pueblo de Israel, representa un solo cuerpo. Cuando cada persona entiende que somos parte de un cuerpo general, entonces yo tengo algo para aportar, pero el otro también tiene algo para aportar. En las palabras de la Kabbalah esto se llama itkalelut. Cada cosa puede juntarse con la otra y puede armar una armonía perfecta. Cuando se mira Hashem Elokeinu, Hashem Echad,
cuando yo veo Einod Milvadó, no hay nada fuera de Hashem, Hashem es uno, y en cada cosa puedo ver la divinidad dentro de eso, entiendo cómo todo forma parte de un uno. Entiendo cómo todas las personas forman parte de un solo grupo, de un solo cuerpo, de una sola Neshama, y cada uno completa al otro. Y si falta de uno, falta del otro. Como dice el Talmud, que cuando una persona lastima a otro yehudí o tiene envidia y tiene sentimientos malos frente a otra persona, es como que la mano derecha le pega a la mano izquierda. Es parte de mi mismo cuerpo, es parte de mi misma persona. ¿Cómo voy a odiar a un hermano mío? Entonces, cuando entendemos que desde la mirada de Hashem, desde la mirada de la Kedushá, desde la mirada de la santidad, desde la mirada de que no hay nada fuera de la divinidad, todo cumple con una unicidad, todo cumple con un propósito, todo es parte de una misma cosa, entonces ahí no nace el odio gratuito, porque somos todo lo mismo, todos en algún punto nos complementamos. En cambio, cuando la mirada no es de Kedushá, cuando la mirada no es de santidad, cuando la mirada no es de buscar la unicidad de Hashem en todas partes, sino que el foco no está en lo que Hashem espera de nosotros, sino que está en lo mejor para mí, está en mi narcisismo, está en mi ego, está en lo que me conviene a mí. Entonces, si hay alguien que fluye con mis energías y con lo que a mí me gusta, está buenísimo, pero en el momento en el que hay una persona que resalta un poco, que es un poco distinto a mí, me va a molestar. Pero no me va a molestar algo específico que el otro está haciendo, porque no es algo específico como dijimos con las otras emociones que uno puede trabajar. El odio gratuito es, me molesta su presencia. ¿Y por qué me molesta su presencia? Porque es algo que en realidad es un problema dentro mío. De hecho, cuando la Torá nos cuenta que la primera orden que Hashem le da a Moshe de luchar contra Midian no está en esta parasha, se encontraba antes. Y le dice la palabra tzaror, andá y oprimí al pueblo de Midian, porque ellos nos están oprimiendo a nosotros. La palabra tzar. ¿Dónde se encuentra la palabra tzar en el Tanaj con respecto a un enemigo del pueblo de Israel? Está Mitzrayim, que también viene de la palabra tzar, pero está con respecto a Amán. Amán, el villano de la historia de Purim, Amán era una persona que le pasaba el mismo problema que Midian. Era angosto. ¿Qué significa que era angosto? En la historia de Purim nosotros sabemos que Amán era una persona muy rica, tenía mucha plata, mucho dinero, y tenía mucho poder, y era llegado al rey, y era llegado a los ministros del rey, y tenía una esposa, y tenía hijos, tenía todo lo que necesitaba. Sin embargo, había una sola persona en todo el reinado que no se arrodillaba frente a él, que era Mordejai. Y eso lo volvió loco a Amán. Y eso lo terminó destruyendo a Amán. Porque eso llevó a que después a Hashverosh termine matándolo y que Amán arme un plan en contra de los Yehudim y que quiera destruir a los Yehudim. Ese orgullo que Amán tenía, que quería que también Mordejai se arrodille frente a él, no le permitió seguir adelante con su vida y disfrutar de lo que tenía. Lo volvió loco y lo terminó destruyendo y lo terminó asesinando a él y a sus hijos. ¿Qué hay en común entre Amán y Midian? La palabra tzar. Tzar es angosto. Los dos se encontraban en un lugar angosto. Cuando uno está estrecho, cuando uno no tiene amplitud mental, que la amplitud mental, como dijimos recién, es la mirada de Hashem, que cada cosa forma parte de una misma armonía. Cuando no hay amplitud mental, entonces, y estoy estrecho, me molesta, porque yo siento que soy el centro, y cuando soy el centro y hay otro que resalta, me molesta que el otro tenga más éxito que yo, me molesta que el otro llame más la atención, que tenga más amigos, que le vaya mejor que a mí. En cambio, cuando hay amplitud mental, todos somos parte de un todo. La Mishnah en el Pirkei Avot dice que en el Beit HaMikdash, uno de los milagros que pasaba, era que había mucha gente. Y cuando estaban parados, omdim tzfufim, estaban parados y estaban todos apretados. Pero había momentos en la tefilá que tenían que arrodillarse. Y cuando se arrodillaban, cuando mishtahabim, lo hacían con arjabá, lo hacían con amplitud. Había espacio para todos, era un milagro. ¿Cuál es el detalle lindo dentro de esta frase? Cuando estaban parados, cuando cada uno se mantenía fuerte y firme con lo que yo pienso y lo que yo opino, entonces todos estaban apretados, estaban todos estrechos. Pero cuando se arrodillaban, cuando eran parte de un propósito mayor, cuando ya no importa mi interés, importa cuál es el interés común, había espacio para todos, porque ahí había amplitud real. Entonces volvemos a la historia con Midian. Dijimos que era la última misión en la vida de Moshe. ¿Por qué? Porque Moshe era una persona que tenía esta visión de Hashem, de poder ver cómo todo forma parte de un propósito. Moshe recibió la Torá directamente de Hashem. De hecho, un detalle interesante es que para haber recibido la Torá, primero Yitro, que era del pueblo de Midian,
tuvo que venir al pueblo de Israel. La venida de Yitro al pueblo de Israel es lo que permitió después recibir la Torá, porque había que anular este orgullo de Midian, de lo que representaba Midian. Ahora sí, cerramos el paréntesis. Moshe tenía esta mirada de Hashem. Moshe en la Kabbalah representa Jochma, sabiduría. Tenía esta sabiduría y tenía esta visión de cómo todo forma parte de un solo propósito. En la vida de Moshe, si bien había distintas tribus, no había peleas entre una tribu y otra tribu. No había discusiones, no había guerras. Después de que Moshe fallece, sí empiezan los problemas entre las tribus. Cada tribu empieza a diferenciarse y a tomar su propia personalidad. Pero Moshe lograba, con su humildad y con su visión y con su categoría espiritual, transmitir esta idea al pueblo de Israel, que todos somos parte de una sola unidad. Por eso esta era la última misión de Moshe, y por eso explicamos también que los Leviim eran parte de esta guerra, y por eso explicamos también que es tan importante la venganza contra Midian. No es una guerra más, no es una guerra con un propósito, hay que anular a Midian, porque porque el Sinat Hinam, el odio gratuito, podemos combatir contra eso anulándolo, sin una lógica, sin un motivo, ir y anularlo, porque es algo que no nace de ningún lugar. Hay una historia con el Tzemach Tzedek, el tercer rebbe de Chabad. Es una historia muy, muy interesante, que una persona se le acercó y le dijo que cuando él entra en la sinagoga, todos hablan mal de él y todos lo miran y todos están pisándolo. El Tzemach Tzedek le dijo: ¿cómo no van a estar todos pisándote si te esparcís por toda la sinagoga entera? Si tu ego se esparce por todas partes, todos te van a pisar. Pero si vos serías un poco más humilde, si tu ego no sería tan grande y no estaría tan disperso por todas partes, entonces nadie te estaría pisando. El Shulchan Aruch nos enseña que si una persona tiene un enemigo, la forma de combatir con el enemigo no es tirándolo abajo al otro, sino es mejorando adentro mío. Y seguramente la explicación sea lo que venimos diciendo acá, que cuando veo algo que me molesta del otro, y no es algo específico, es un odio general, es un odio que no lo puedo manejar, es muy probable que el problema no esté en el otro, es muy probable que el problema esté adentro mío. Entonces justamente por eso la forma de mejorarlo es mejorando yo como persona. Y cuando yo mejoro como persona, es muy probable que pasen los meses, pasen los años, y ya el odio que tenía por la otra persona desaparezca. Porque en realidad era un trabajo interno que tenía que hacer adentro mío, de darme cuenta que todos somos parte de una misma cosa. Por eso es interesante que en hebreo la palabra que se usa para alguien que vence una lucha, menatzeach, el que gana, y la palabra que se usa para el director del coro, lo decimos en todos los teilim, lamnatzeach. ¿Qué es lamnatzeach? Para el director del coro. El que dirige el coro y el que gana una pelea se llaman exactamente igual, menatzeach. ¿Por qué? ¿Quién es la verdadera persona que logra ganar una batalla, que logra ganar una pelea? No el que derriba y que tira abajo al enemigo, no el que destruye al enemigo, el que logra ser como un director del coro, el que logra ver cómo cada instrumento puede formar parte de una misma armonía general. Cuando yo logro que cada persona tenga su voz y tenga su melodía y entre todos compongamos una sola melodía, ahí estoy ganando de verdad. Pero si para ganar tengo que callar un instrumento y callar al otro y pedir al otro que se vaya y romper otro, no estoy ganando. Ahí no soy un director del coro y tampoco estoy venciendo. Entonces, ojalá que en estos días, entre el 17 de Tammuz y el 9 de Av, podamos buscar adentro nuestro, a ver si encontramos alguna idea relacionada con el odio gratuito, que el odio gratuito explicamos que no es algo general, no es ir y matar personas, es algo que se encuentra en cada uno de nosotros constantemente. El hecho que me moleste la presencia de otra persona, el hecho que me moleste algo del otro que no lo puedo justificar, me molesta porque sí. Buscar anularlo, saber que si está eso, el problema está dentro mío, no está en el otro, y puedo buscar un montón de causas para justificar por qué lo odio, pero en realidad es todo mentira. Y cuando logro entender eso dentro mío, y cuando logro conectarme con la Torá, y cuando logro conectarme con la idea de que Hashem Echad, que Hashem es uno, y que todo forma parte de una misma cosa, entonces voy a poder lograr también complementarme con las cosas que me molestan de la otra persona. Voy a dejar una última historia, y con esto cerramos. En una época, en un momento, se pelearon dos personas en la comunidad, y cada uno le escribió una carta al Rebbe de Lubavitch para decirle: mirá, yo siento que tengo razón porque mi punto de vista es este, y el otro le escribió lo mismo.
y estaban pidiéndole al Rebe que decida un poco quién era el que tenía razón. Y el Rebe les dijo, cuando Hashem entregó la Torá en el Ar Sinai, estaba el pueblo de Israel y estaba Dios. ¿Y quién fue el que hizo el primer movimiento? Hashem bajó. El pasuk nos dice que Hashem bajó al Ar Sinai. ¿Por qué? Porque cuando hay un chico y un grande que tienen una diferencia, el grande es el que tiene que dar el primer paso para acercarse y para empezar a armar la relación o rearmar la relación. Entonces ustedes lo mismo, dijo el Rebe. Se están peleando, están discutiendo. Los dos piensan que tienen razón. Están ustedes ahora a demostrar quién es más grande que el otro. El primero que baje, el primero que se agache, el primero que ceda, el primero que se acerque, el primero que dé ese primer paso que hace falta para empezar a recomponer la relación, a rearmar la relación, él es el más grande. Entre Hashem y el pueblo de Israel, él es como Hashem. Él es el que tiene más madurez emocional y él es el que realmente tiene el mérito de poder resolver esta pelea. Entonces, si nos quedó algo pendiente por resolver, hay que saber que Mashiach nos está esperando este año para poder venir, para poder traer de vuelta al Beit HaMikdash, pero falta que cada uno de nosotros busquemos adentro nuestro si tenemos alguna pelea con alguien, si tenemos este concepto de odio gratuito, y poder anularlo sabiendo que el problema no es en el otro, el problema es adentro mío. Si hay algo puntual que me molesta en el otro, lo puedo hablar, puedo intentar ayudarlo a que lo corrija para que cambie esa cualidad o decirle por qué me molesta, pero lo más importante es que yo logre liberar eso adentro mío, que logre complementarme con la otra persona y no esperar a que venga el otro a pedirme perdón, porque como dijimos recién, el primero que da ese primer paso, ese primer saltito, él es el más grande, él es el más fuerte. Ojalá que tengamos todos un Shabbat Shalom, podamos vivir este mensaje y que realmente este Tisha B'Av ya estemos con el Beit HaMikdash en la tierra de Israel, en Yerushalayim y la Kodesh.